No es un secreto para nadie que durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes se dedicaron a producir algunos de los tanques más grandes jamás vistos en toda la historia. Pero ¿qué tan grande es suficientemente grande? El primer Tigre ya superaba las 50 toneladas, el Tigre II alcanzó las 69, el Jagdtiger, el blindado más pesado en entrar en producción, juntó una masa de 72 toneladas. Y si bien son cifras exorbitantes, tanto para su momento como para hoy en día, los aparatos ridículamente pesados no acaban aquí si es que nos fijamos en los desarrollos inconclusos, mismos que harían ver pequeño hasta el mouse, y los prototipos de los que les estoy hablando superaron las 188 toneladas del ratón alemán por mucho. Y desde luego, me estoy refiriendo al P-1000 Ratte y el P-1500 Monster. Dos auténticas bestias desproporcionadas que no fueron capaces de escapar de la mesa de diseño. Bienvenidos, queridos espectadores, a una nueva entrega del Viernes de Enfrentamiento Crudo por la tarde, donde conoceremos la historia de dos proyectos megalómanos que desde su simple idea ya anunciaban la imposibilidad práctica de llevarse a cabo, pero que vale la pena preguntarse, ¿qué se pretendía lograr con estas ideas y por qué terminaron por desecharse? Acompáñenme a descubrir las respuestas a estas interrogantes. Los acompaña su anfitrión de Auslanda y agárrense bien de lo que puedan porque estamos a punto de empezar. A pesar de no ser un secreto de ningún tipo, sigue siendo poco conocido el hecho de que los soviéticos y los alemanes, previo a la llegada de Adolf al poder, desarrollaron en conjunto armamento terrestre y aéreo. De ahí que existan grandes similitudes entre el armamento de ambos ejércitos, como lo son los cañones antitanque de 36 milímetros que ambas naciones usaron al inicio de la guerra. Pero más allá de esto, ingenieros alemanes tales como Eduard Rothe fueron a la Unión Soviética para aprender y desarrollar todo tipo de blindados. El periodo entre guerras fue uno de constante innovación, aunque desde luego no todo lo que salió de aquella época era bueno o siquiera funcional, tal y como demostró el concepto de los cruceros de tierra, una idea que, grosso modo, consistía en alargar un tanque y dotarlo de varias torretas, naciendo así vehículos como el T-35, armado con 3 cañones antitanque y 6 ametralladoras de 7.62 milímetros. Aunque rápidamente demostró ser ineficiente para el combate debido a su notoria lentitud y escaso blindaje. Pero ¿qué pasaría si se ignora un límite de peso convencional y si directamente se le ponen orugas, algo que bien podría estar flotando dentro de cualquier armada? Este debió ser el cuestionamiento del previamente mencionado Edward cuando se le encomendó el diseño de tanques para los soviéticos, y de entre sus propuestas se destacó el tanque superpesado T-42, mismo que alcanzaría las 100 toneladas y que, como podemos ver, es una idea que, pese a haber sido desechada por los soviéticos, tras apenas un par de años de desarrollo, se mantuvo presente en la mente de Rothe y cuyo concepto continuó desarrollando. Para 1942, esta vez trabajando para Krupp y siendo un miembro cercano del Estado Mayor alemán, Rothe tuvo la oportunidad de presentar nuevamente un tanque superpesado, aunque esta vez para el uso de la Wehrmacht. Y si bien su diseño de hacía tanto tiempo para el Ejército Rojo era bastante masivo de por sí, se había superado por mucho con el crucero de tierra que le presentó al Führer. El desproporcionado modelo del P-1000, tal y como su nombre lo indica, estaba planeado para alcanzar las 1000 toneladas, 10 veces más peso que el proyecto que había presentado ante los soviéticos. Debía tener un largo de 39 metros, un ancho de 14 metros y una altura de 11 metros. Su blindaje alcanzaría los 360 milímetros en los puntos más protegidos y 150 en los menos. Por supuesto, se pretendía que este monstruoso aparato alcanzara los 40 km por hora como velocidad máxima y que tuviera un rango operacional de 190 kilómetros. Lo verdaderamente interesante de este crucero terrestre era su armamento, el cual debían ser 2 cañones duales de 280 milímetros, mismos que eran el armamento principal de los acorazados clase Scharnhorst, y esas que individualmente pesaban 50 toneladas, cuyos proyectiles superaban los 300 kilogramos de peso y que tenía un alcance efectivo de más de 20 kilómetros.
Desde luego, un crucero de tierra no puede conformarse con tan poco armamento, pese a lo descomunal que un par de cañones como los mencionados ya lo eran, por lo que también se incluyó como armamento secundario un cañón de 128 milímetros, mismo que se usó para el Jagdtiga, así como 2 cañones de 37 milímetros y varias baterías antiaéreas de cañones de 30, 20 y 15 milímetros. Totalmente necesarios si se pretendía proteger a este vehículo de ataques aéreos. Para desplazar la gigantesca masa de esta bestia, se pretendía usar 2 motores MAN diésel que en conjunto serían capaces de producir hasta 16.000 caballos de fuerza, los cuales estaban pensados originalmente para impulsar submarinos, sirviendo esto especialmente para el crucero de tierra, pues era evidente que ningún puente podría soportarlo, por lo que debería de cruzar ríos sin que sus gigantescos motores se ahogasen, dotando de snorkels para suministrar oxígeno a su motorización. Como no podía ser de otra forma, tanto armamento y tamaño requeriría de una tripulación de 40 hombres, aunque en la práctica seguramente se hubieran usado muchos más. Este diseño era desproporcionado, intimidante, megalómano y temerario. Todas características que enamoraron a Adolf desde el momento en el que Gothe demostró su idea ante él mismo, pues era la viva representación de todos los atributos que su ejército representaba, tanto para él como para sus enemigos, por lo que dio su visto bueno inmediatamente, además de a los pocos meses bautizarlo como Gate. Por si todo esto no hubiera sido suficiente, el visto bueno del proyecto permitió a Krupp comenzar la planificación de la pieza de artillería móvil más grande jamás pensada, el cual sería el crucero de tierra P-1500 Monsta, el cual, midiendo únicamente el chasis, sin contar con las ya de por sí colosales dimensiones de su armamento, tendría un largo de 25 metros, un ancho de 12.8 metros y un alto de 8.25 metros, además de superar ampliamente en peso a la Rata, llegando a las casi 1.800 toneladas, gracias a que sería la base planeada para soportar el arma más grande jamás producida por el Tercer Reich, el legendario cañón Schwerer Gustav de 800 milímetros, capaz de disparar proyectiles de 7 toneladas de peso a una distancia efectiva de hasta 40 kilómetros. Por supuesto, ningún crucero de tierra estaría completo sin armamento secundario, para el cual se pensó en utilizar howitzers de 150 milímetros, y como armamento antiaéreo se dispondrían de baterías que usaran cañones automáticos MG-151 de 20 milímetros. Cabe señalar que de esta propuesta lo único que se tuvo claro fue la utilización de su armamento principal y algunos detalles más, como el estar propulsado por 4 motores Mercedes-Benz MB501 de 134 litros de desplazamiento, capaz de producir individualmente 2.000 caballos de fuerza, así como se pensaba tener un blindaje frontal de 250 milímetros de espesor y de 200 milímetros en los costados y la parte trasera del chasis. La considerable diferencia de potencia respecto al Gate, junto con su peso aún mayor que este último, harían que una vez puesto en servicio, apenas fuera capaz de alcanzar unos 7 km por hora como velocidad máxima, e igual que en el Gustav, requeriría una enorme cantidad de personal para mantener operativo a este crucero terrestre, pues más de 100 hombres serían necesarios para mantenerlo activo. Si bien estos proyectos ya desde su propia concepción suenan exagerados, porque realmente lo eran, ambos tuvieron el visto bueno del Führer e incluso se llegó a completar la torreta para el Gate hacia principios de 1943. Sin embargo, los problemas a los que se enfrentaban estos vehículos para tratar de salir de la mesa de diseño eran considerables. En primera, los alemanes no disponían de materiales estratégicos como para darse el lujo de producir estos vehículos en poco tiempo. En segunda, su inmenso tamaño hubiera sido el objetivo perfecto para las incursiones de bombarderos que se volvieron tan comunes a partir de 1943 sobre territorio alemán. En tercera, la simple producción de los cañones que los alemanes buscaban montar sobre estos vehículos era demasiado costosa, independientemente de los materiales que se necesitaban y que no se tenían en abundancia. En contraste, la producción del Schwerer Gustav había costado 7 millones de Reichsmarks y estamos hablando únicamente de un cañón ferroviario.
sin blindaje, orugas, baterías antiaéreas, suspensión, snorkels para el motor, combustible o siquiera motorización, por lo que el coste final de ambos modelos se inflaría bastante, y ya ni hablemos de su coste operativo. Además de, por supuesto, otro motivo de peso para no producirlos fue el tiempo. En el caso de un navío de la clase Scharnhorst, se requerían de al menos 4 años, que es un ejemplo más cercano a lo que se quería lograr. Ya ni siquiera hablemos de cómo se pretendía darle servicio a ambos vehículos en el frente, o tan siquiera el modo de desplazarlos hasta ahí. Al final, el GATE canceló su producción para mediados de 1943 gracias a que el ministro de Armamento, Albert Speer, lo vio con el ojo crítico que a Adolf le faltó para considerarlo como imposible de realizar, centrando los esfuerzos de la próxima mega arma en los Maus, que a su vez fueron cancelados al año siguiente. Y en el caso del Monster, si bien es una idea que aparece en algunos registros, no existe un diseño del mismo que Krupp haya finalizado, por lo que ni siquiera se puede decir que haya entrado en una etapa de preproducción, quedándose como una idea más en el aire, la cual buscaba darle uso al gigantesco cañón que habían construido, y que francamente no había visto el combate para el que fue diseñado, ni como artillería ferroviaria, y mucho menos montado en un crucero terrestre. Tanto la gigantesca rata como el colosal monstruo son dos proyectos megalómanos que, siendo sinceros, difícilmente hubieran sido de utilidad más allá de un valor simbólico y propagandístico, pues si ya de por sí tanques como el Tigre II eran visibles para los cazabombarderos aliados, ya imaginarán cómo les hubiera ido a este par de bestias tras una incursión de B-17s, por lo que podemos concluir que la idea de Edward Gothe es excelente para un futuro juego de Wolfenstein, pero poco o nada útiles en el campo de batalla, pasando a la historia como otro proyecto imposible más de los tantos que se vieron durante esta temporalidad. Y esto fue todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así, los invito a seguir viendo más contenido histórico en este mismo canal. Y no me voy sin antes agradecer a mis queridos donadores y miembros que siempre están presentes en cada directo, cuyo aporte económico me permite seguir dedicándome a esto y por supuesto traerles más y mejor contenido. Los acompañó de Auslanda y ya nos veremos en la próxima batalla.